Un saludo a todos, gente, y sean bienvenidos a otro video en Brutality Channel. Y esta vez venimos con la crítica a un clásico de clásicos, a la primera película, creo yo. Bueno, tengo entendido que es la primera película que hizo, pues, famosos como tal a los dinosaurios en el cine y que de algún modo también los revolucionó en el concepto cinematográfico, ya que anteriormente pues todo era efecto práctico, eran moldeajes ahí que eran en stop motion, era fascinante, ¿no? Pero ya se volvió un poco primitivo y evidentemente el cine debe evolucionar. Y bueno, aquí se implementó con efectos prácticos, sí, pero mezclados con CGI, que en aquel entonces, en el 93, pues era muy complicado pues implementarlo. A veces quedaba falso, a veces quedaba muy montado, se veían las tonalidades distintas, el ambiente no concordaba, la iluminación era pues una mierda. Y vaya, aquí se hizo todo de una manera pues magistral, legendaria, y que sin duda pasará a la historia como una de las mejores películas que ha hecho Steven Spielberg, una de las mejores películas de la ciencia ficción y una de las mejores, si no es que la mejor, con dinosaurios. Así que bueno, iniciemos con la crítica. Absolutamente todo el desastre que conlleva la experimentación genética en el ámbito prehistórico. Y vaya, además de una trama interesante, tenemos también personajes que son completamente inducivos a esta trama. Muy carismáticos, muy reconocibles a simple vista, que pues vienen siendo estas interpretaciones por parte de Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Que vaya, este manejo de personajes es completamente amigable. De inmediato sientes empatía con ellos, te sientes pues a gusto con su convivencia de cierta manera y con su aparición en pantalla. No hay ningún personaje que de verdad digas, yo lo detesto, yo lo odio, estuvo muy castrante, fue insoportable. A excepción de uno que pues evidentemente tiene que ser así, porque así está moldeado el personaje y porque es nada más y nada menos que el villano principal, entre comillas, de la película, que viene siendo el gordito Dennis Nedry. Que vaya, es la gorda malvada. Es este personaje que es muy ambicioso en el aspecto de la genética del parque. Y pues evidentemente es también este traidor, entre comillas, que trata de manipular ciertos eventos para evidentemente aportar algo para su beneficio, monetariamente hablando. Lo cual pues pienso que es un plus muy favorable, ya que el villano se manejó de manera pues ciertamente realista, un poco pues progresista en esta trama, para que evidentemente se desencadenen todos los hechos que vemos alrededor del filme. Y pues viene siendo el elemento crucial para esta reacción en cadena que evidentemente nos deja presenciar los hechos que van al concorde con nuestros protagonistas principales. Sin duda se nos deja en claro un poquito acerca de esta perspectiva del villano, ya que se dice que tiene problemas financieros, pero pues de todas maneras eso no es justificación para todo lo que hace en la película, así que da igual. Y también es bueno que no hayan profundizado tanto en ello, porque pues tampoco es el punto de la película. Algo que me pareció muy favorable para el aumento de tensión en la película es que implementaran a personajes pues infantiles de cierta manera. Tenemos a Lex y Tim, que pues son personajes también legendarios, los recordamos de toda la vida de esta película. Y pues también son carismáticos, son divertidos, es entretenido verlos en pantalla y no llegas a odiarlos como se pensaría o como se estipula en ciertas ocasiones en la película. Pues llegan a ser estos personajes que son, pues como les digo, carismáticos, divertidos y para nada hartantes de ver.
Hay eventos con ellos que conjugan muy bien con la atención en el espectador y funciona bastante bien. Es bastante también inducivo en la trama y al concorde con los eventos que ves en pantalla, pues termina funcionando muy excelente. También hay chistes, claro que sí. Esta película, como les digo, es muy simpática en ocasiones. Y tiene muchísimos chistes que hoy en día armarían polémica a madres. Tenemos esto de la mujer hereda la tierra y pues evidentemente para los machistas de mierda pues esto no les va a parecer del todo. Así que bueno. Y en esta película pues quedó implementado de un modo simpático. Tampoco era el fin pues provocar polémica o malos comentarios, porque de algún modo los personajes eran simpáticos, carismáticos y no empleaban en sí un aura pues negativa o polémica. Habían chistes también eso de por favor arriesguense. En fin, los chistes funcionaban, eran simpáticos, era agradable verlo. No como ya ahora se maneja en películas que son disque serias y ya, quedan ahí los chistes como por demás. Tumban completamente la atmósfera de la película y pues aquí no pasa eso y es muy grato de ver. Personajes secundarios como Robert Muldoon pues funcionan más como un soporte para aguantar este ámbito de los dinosaurios, explicarte un poco más al respecto del por qué están aquí, de su comportamiento si no los conoces, porque pues evidentemente no todos saben de dinosaurios al momento de ver esta película, y pues funcionaba bastante bien. Te explicaban por qué los dinosaurios no están ahí porque sí, te explicaban el proceso de creación de cierta manera, el proceso científico, genético, que sí, cuando yo era pequeño no entendía ni madres honestamente, pero se implementaba muy acorde con lo que es la ciencia ficción. Se hunde esta película completamente en su mitología propia y vaya, lo lograron bastante bien. Desde la gestación, el nacimiento, la creación, hasta el por qué no pueden reproducirse por su cuenta, lo cual pues evidentemente emplea pues ciertos conceptos que se van explorando alrededor del filme, y que sí son secuencias un poco lentas, hay que mencionarlo, y hay que pues evidentemente admitirlo, pero de algún modo también funcionan para que evidentemente las cosas queden un poco más explicadas al espectador, los lados malos, los lados buenos, y así pues tú saques tu propia conclusión. ¿Está bien que el Parque Jurásico se abra? ¿O esto es un intento más de lucrar con cosas que sobreexplotan a los seres vivos? Y algunos pueden decir que es sobreexplicativo y demás, pero pues no es cierto. La verdad, tiene conceptos que son muy importantes para que logres entender la mitología de la película que te están planteando justamente en ciertas escenas. También tenemos la implementación de ciertos científicos, uno en específico que viene siendo el personaje de B.D. Wong, que es el Doctor Wu. Y bueno, ya sabemos que más adelante se convertiría en el villano, curiosamente, porque aquí de malo no tiene nada. Es simplemente un científico más, un miembro más de Jurassic Park, y colabora completamente. Y pues la verdad, es algo que me hubiese gustado que en películas futuras se hubiese explorado aún más, ya que esto es lo que tenemos en Jurassic Park, y lo que tenemos en Jurassic World hasta el momento pues no nos dice mucho. Pero de todas maneras, son personajes que, les repito, son secundarios, pero conforman esta familia de Jurassic Park, conforman todas las áreas, todos los ámbitos, desde el funcionamiento del parque hasta la gestación de los dinosaurios, hasta el entendimiento de las especies, hasta el peligro que conlleva el en sí, pues jugar con la genética y hacer de este un parque, pues completamente algo muy lucrativo. Y bueno, tenemos a Samuel L. Jackson que pues participó en esta película como el señor Arnold, que sí me hubiese gustado que le explorasen aún más al personaje, ya que sí daba mucho en cerca de sus aportaciones en la película, pero pues a la vez no queda tan mal, ya que solamente es el personaje que está allí para evidentemente explicarte ciertos aspectos técnicos del parque. Porque sí, de verdad, esta película abarca todas las áreas, no deja nada sin explicarte. Y es un punto muy favorable, ya que muchas películas no lo logran o lo hacen, pero queda muy aburrido, y aquí no es el caso. Las actuaciones no es que sean las mejores de la vida, pero sí están muy bien implementadas. Sí llega a parecer en secuencias un poquito exagerado, pero no es algo que afecte en sí a la película como tal.
Y dado a las secuencias que se están mostrando en pantalla, pues es entendible que de algún modo tengan cierta reacción los personajes. Y es más en las escenas de riesgo cuando estos simples turistas se convierten en los héroes totales de la película. Se nos presentan los personajes, se nos implementan cosas, se nos dicen exactamente pues la empleación de cada uno de ellos, pero es más o menos ya cuando empieza el tercer acto, cuando todos comienzan a funcionar de manera colectiva para evidentemente sobrevivir ante el problema que evidentemente es la supervivencia. Un aspecto que funciona bastante bien en la película tampoco es que tengamos ahí a Ellen Ripley o a Sarah Connor, pero vaya, funcionaron muy bien y fue un aspecto favorable como tal. Implementa también elementos de acción que no son tan marcados por ciertas razones y por evidentes circunstancias, pero funciona bien, queda bien. Y vaya que fue un elemento que nos hizo querer aún más a estos personajes. El personaje de John Hammond es un plus completamente y la interpretación de Richard Attenborough pues es muy buena, la verdad. Le agarras totalmente un cariño al personaje, lo llegas a entender, lo llegas a comprender y llegas a sentir de cierto modo un poco de lástima por él, al concorde con lo que está ocurriendo en la trama. Y también pues tiene esa base, ¿no? Porque es el dueño del parque y tiene distintos puntos de vista acerca de toda la problemática. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que son los dinosaurios. Y vaya, como les dije, esto fue implementado de una manera tan creativa con efecto práctico mezclado con CGI y quedó muy bien. Pues además de que fue bastante realista para aquel entonces y lo sigue siendo de cierta forma en la actualidad, pues nos llena con escenas icónicas, legendarias, que vaya, son tan dignas y tan majestuosas que, pues bueno, son un punto muy a favor, ya que esta película juega con elementos de la naturaleza real, ya que pues nos muestra cómo la naturaleza puede ser tan bella, tan majestuosa y tan pasiva, y a la vez tan salvaje y tan sanguinaria. Y también debo decir que los efectos han envejecido bastante bien, pues en la actualidad no se ven tan chafa o tan falso el aspecto del CGI, y ni mucho menos el aspecto del efecto práctico con los animatrónicos, las botargas y todo. Y hubieron varias problemáticas durante el rodaje, ya que en algunas secuencias era pues de noche y era con lluvia, entonces algunos animatrónicos del Tiranosaurio Rex pues tuvieron dificultades al momento de grabar, se dañaron algunos, se tuvo que volver a reconstruir. Fue un desmadre completamente, pero afortunadamente no afectó en la película en mayor parte. Tuvimos secuencias muy buenas, admirables y clásicas, legendarias e icónicas también. Um, y bueno, muchos se quejaron por el poco realismo que conllevaba los diseños de los dinosaurios. Pero yo no le veo gran problema, ya que Spielberg quería que se viesen aterradores, que tuviesen esa atmósfera de algún modo agresiva, ruda. Y obviamente ya se tenía certeza de que el Velociraptor era de menor tamaño y tenía además plumas. Y él decía que eso le quitaba absolutamente todo el ambiente terrorífico que le pensaba dar a estas criaturas. Y vaya que tenía razón. Yo no me imagino a los velociraptores como los conocimos, de menor tamaño y con plumas, no. Se vería sumamente cagado, no daría miedo y las escenas como están implementadas en la película, pues no funcionarían. Que en sí no es tanto miedo, sino tensión al momento de que las escenas transcurren, por los hechos y por los personajes que se ven involucrados en las mismas. Pero vaya, sin duda, pues tuvo buenas decisiones Spielberg al momento de rodar la película, al momento de implementar los diseños de los personajes, que son los dinosaurios, y en conjunto con el trabajo de Stan Winston, en paz descanse, pues bueno, quedó algo sumamente magistral y muy disfrutable. Así que bueno chicos, mi calificación para Jurassic Park o Parque Jurásico es un 9.4 y mi porcentaje de recomendación es un 96%. En definitiva, es una película de estas que de verdad son clásicas, son legendarias,
magistrales, son disfrutables, son entretenidas, son divertidas, son de esas que te provocan tensión, que de verdad son visualmente disfrutables. Típica película noventera bien hecha y que ha envejecido bien con el paso del tiempo. Y de verdad, nada que ver con lo que se está manejando actualmente con la saga. Esta tiene completamente un feeling único, distinto, muy analítico en ciertas cosas y bastante profundo, al concorde con ese aspecto de la vida, la creación, la genética, un parque, los dinosaurios, animales, el ser humano, o sea, esto es perfecto. Pero bueno, ¿qué podríamos esperar de Spielberg? Unos buenos actores, buenos personajes, un guión interesante, igual manera una trama interesante, conceptos de dinosaurios nunca antes vistos, implementados a la perfección para que se viesen completamente realistas. Vaya, aquí no hay casi nada malo, salvo secuencias un poquito lentas, ¿sí? Que es cuando explican más o menos qué onda con el parque, qué onda con lo técnico, con lo de la gestación y demás. Las reacciones un poquito exageradas de los personajes que no son constantes, la verdad son muy pocas en la película. Y también, y esto es un aspecto que no todos pues lo consideran malo como tal, pero sí es algo de lo que la gente se queja a veces, es que pues no tiene tanto realismo en el concepto de dinosaurios, no es tan realista en los modelos de dinosaurios. El tiranosaurio pues no es como se vería en la vida real, el raptor tampoco, el triceratops de cierta manera tampoco, pero yo no le veo gran problema en eso, o sea, es una película, es algo pues completamente distante de la realidad y más aún es de ciencia ficción. Y sí, yo sé que conlleva elementos que tratan de ser realistas, pero en este aspecto no. En lo demás, sí, pero en diseño de dinosaurios, no. Aquí, como les dije, quedó implementado de una manera sumamente perfecta para que ciertas circunstancias en la trama pues funcionaran. Y vaya que lo lograron. También otro aspecto y muy curioso, y esto no es malo, pero sí es un poco raro, ese acantilado que apareció de repente, ¿qué onda? Es algo que no puedo creer que nadie se haya dado cuenta en la producción. No puedo creer que un guionista o que un camarógrafo o el propio Spielberg no haya visto este error grandísimo en la película. Porque no inventes, de ahí salió el tiranosaurio y cómo demonios hay un acantilado allí. No tiene sentido literalmente, pero bueno, quedó así, casi nadie lo notó. Y cuando lo notaron es así como de, no jodas, ¿en serio? Pero bueno, esta película no deja de ser algo muy disfrutable, excelentemente hecho. Y vaya, muy recomendada, muy querida por mi parte, no sé de ustedes, así que, pues bueno, coméntenme su opinión de la película al respecto, si es que ya la han visto, ya la vieron, o si no la han visto, si piensan verla, cuéntenme qué opinan en los comentarios. Denle like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para más contenido. Un saludo y como siempre, gracias por su tiempo. Hasta la próxima.